You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Morfeo ha encontrado el equilibrio entre suavidad y firmeza para crear el mejor colchón. El más valorado por nuestros clientes. Compra online y pruébalo durante 100 días. ¿A qué esperas? Hazte ya con él y empieza a soñar. Entra en colchonmorfeo.com. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 36. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local podáis conseguir más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de herramientas, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de un caso muy interesante, el de las farmacias, que precisamente las farmacias salen en el ABC Pack. Y es una manera que ayuda bastante poco a diferenciarlas. Así que vamos a hablar de ello, de cómo pueden diferenciarse, pero antes recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado, y siempre lo digo, consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué, porque también analizamos a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos, sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas potentes pero a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, ahora vamos a hablar del caso de las farmacias. Veréis, hace unos meses estuve en una charla que dio David Min, que es un experto en SEO local y que precisamente está especializado en el sector salud, y hablaba de una estrategia que estaba realizando en un complejo de hospitales. Bueno, me sorprendió muchísimo porque hizo una afirmación y mostraba un gráfico que decía que estaban creciendo las búsquedas de servicios de salud modificados con la extensión de cerca de mí. Es decir, que se estaban buscando, por ejemplo, endocrino cerca de mí, traumatólogo cerca de mí, y a mí me sorprendió muchísimo y presentaba un gráfico. Entonces, en el gráfico ponía precisamente la extensión de cerca de mí y ponía que filtrara por el sector salud. Y es cierto que había una tendencia creciente desde el año 2004 hasta ahora bastante empinada, la verdad. Pero yo seguía sin creerme que la gente buscara servicios médicos a través de salud, porque siempre el usuario, sobre todo cuando tiene una dolencia, está dispuesto a desplazarse lo que sea necesario para resolverla. Entonces realmente buscar quiero un traumatólogo cerca de mí, es que realmente no lo veía. Entonces hice una búsqueda yo también y busqué varios especialistas. Pues busqué, por ejemplo, nutricionista cerca de mí, cirujano y cirujano cerca de mí. Un poco a prueba demostrativa. Y lo que pude comprobar realmente es que mi teoría era cierta. Realmente nutricionista y cirujano tenían unas tendencias de búsqueda crecientes, pero cuando le añadía la extensión de cerca de mí, tanto en cirujano como en nutricionista, las búsquedas caían.
Entonces, ¿a qué se debe ese aspecto de esa gráfica donde dice que en el sector salud las búsquedas hechas con la extensión cerca de mí, con ese modificador, tenían una tendencia tan creciente? Bueno, pues se debe realmente a las farmacias. Realmente para las farmacias es importantísima la proximidad y es tan importante que salta el ABC-PAC. Os dejo el enlace en las notas del programa, pero recordamos que esta visualización sale cuando Google entiende que se está buscando una marca determinada, por ejemplo un Starbucks. Cuando Google cree que tú estás buscando un Starbucks, te muestra un ABC-PAC con los diferentes Starbucks que tienes cerca de ti. Pero también cuando estás buscando un producto donde no hay una diferenciación, como es el caso, por ejemplo, de una gasolinera. Entonces, en el caso de las farmacias, a pesar de que estamos hablando en el sector salud, nos encontramos con un negocio donde hay poca diferenciación, porque es que el ibuprofeno es igual en todos los lados y además los precios están regulados. Entonces, ¿cuál es el factor decisor del usuario cuando quiere buscar una farmacia? La proximidad. Bueno, pues todo esto que os estoy contando y estos gráficos, por cierto, os los estoy poniendo en las notas del programa. Tenéis que entrar en la web, en mi web, en lauraalfonso.com, para ver todos estos gráficos, porque las plataformas de podcasting no muestran imágenes. Pero bueno, ahí lo tenéis todo para que me podáis seguir todo este razonamiento que os estoy diciendo y veáis realmente esas tendencias de búsqueda que os estoy comentando. Pues como en las farmacias lo que aparece es el ABC-PAC, os daréis cuenta, y os pongo la imagen en las notas del programa, es que no se muestra en ese ABC-PAC ni fotos de cómo es la farmacia, ni por dentro ni por fuera, ni tampoco las reseñas, porque realmente a un usuario le da un poquito igual si la farmacia es más buena, más bonita, más fea, si resulta que atienden mejor o menos mejor a la hora de darte un ibuprofeno. Entonces, fijaros si es relevante el tema del ABC-PAC, que normalmente un local pack se suele llevar un 34% de los clics, pero en una búsqueda de proximidad de este tipo, como es la de la farmacia, se lleva el 88% de los clics. Entonces es súper relevante la proximidad. La gente no quiere investigar, quiere ir a ese sitio y por tanto siempre se suele pinchar en ese ABC-PAC. ¿Y por qué digo que es un caso atípico dentro del sector salud? Bueno, porque cuando una persona está enferma y necesita un médico, ahí sí que la proximidad no importa. Y os lo dejaba un poco entrever al principio, cuando hemos empezado a comentar este tema. La gente está dispuesta a ir donde sea si le han dicho que un buen profesional le puede resolver una determinada dolencia. Y las reseñas no es que sean un factor importante, es que es un factor clave, algo que vemos que no se tiene en cuenta en las farmacias. Y os dejo un gráfico precisamente de Bright Local que hizo una encuesta y precisamente decía que en el caso del sector salud y el sector médico, los consumidores que miran a las reseñas es del 89% y los consumidores que creen que las reseñas son importantes en ese sector son el 87%. O sea, para que veáis lo importante que es la valoración de otros usuarios en el sector médico. Pero es que en las farmacias no se cumple eso. Entonces vamos a entender un poquito mejor el comportamiento del paciente en el sector salud. Veréis, aquí tenemos dos tipos de pacientes. Por un lado tenemos el paciente reactivo, que es aquel que realmente le puede la urgencia, y de hecho os muestro un gráfico donde dice que a nivel local precisamente la necesidad derivada de emergencias o de atención inmediata es muchísimo mayor que en el resto de los sectores, ¿vale? Y luego también tenemos la parte de pacientes proactivos, que son aquellos que están motivados de una manera continua a mantener y mejorar su status quo. Bueno, pues son precisamente aquí, en estos pacientes proactivos, donde las farmacias pueden trabajar el funnel desde las búsquedas informacionales hasta las transaccionales para vencer ese factor de proximidad.
De esta manera, la farmacia deja de ser una tienda de conveniencia donde acudimos de forma urgente a comprar ese medicamento para pasar a ser esa tienda de confianza que me asesora no sobre cómo sanar, sino cómo mantenerme y mejorar. Y entonces aquí están todos los servicios y todos los productos relacionados con planes de nutrición, temas de dermatología, temas relacionados con el ciclo menstrual. Entonces aquí es donde la farmacia tiene la oportunidad de salirse precisamente del ABC-PAC. ¿Y cuál es el viaje que hace un paciente con una farmacia? Bueno, pues el paciente reactivo, el que tiene la urgencia, busca una farmacia en internet, precisamente por el tema de urgencia, consigue la dirección porque le salta el local pack, pincha ahí, ya os digo que se lleva el 88% de los clics, hace la visita, compra y quizá después deje una reseña, aunque ya os digo que es poco probable, y de hecho es tan poco probable y tan poco interesante que Google ni siquiera las muestra en el ABC-PAC. Por tanto, es muy complicada la fidelización y en las farmacias al final la posición se degrada con la distancia. Cuanta más distancia haya desde el usuario a la farmacia, por muy buenas reseñas que esta farmacia tenga, Google no la muestra, porque Google entiende que la proximidad en el caso de los pacientes reactivos no es relevante. Pero luego ya tenemos esos pacientes proactivos que ya hemos comentado justo antes, que busca sobre temas relacionados con la salud, investiga qué le puede hacer mejorar, investiga dónde puede comprar o asesorarse sobre el tema, hace una reserva, una llamada, consigue la dirección, visita, compra y deja la reseña. Y es que cada vez más las farmacias precisamente hacen talleres especiales y sesiones especiales de cuidado personal. Y es ahí donde realmente existe la diferenciación. Y es que no solo de esa manera apareces en un local pack diferente al ABC-PAC, sino que también apareces en el orgánico local. Y os dejo un ejemplo en las notas del programa donde precisamente busco farmacia homeopática y aparece justo debajo del local pack farmacias en el centro de Madrid y por ejemplo pone farmacia homeopática en Atocha, farmacia en el centro de Madrid, farmacia homeopática en el centro de Madrid. Es decir, que al final trabajar todo este tipo de consultas relacionadas con el paciente proactivo que quiere cuidarse y no solamente va a la farmacia por una urgencia, ayuda a mejorar la presencia de las farmacias. Y se puede conseguir, señores, realmente si trabajamos bien toda la parte del contenido, podemos conseguir aparecer en otro tipo de soluciones diferentes a la de los medicamentos y por tanto salirnos de ese ABC-PAC donde la distancia nos juega en contra. Y precisamente os pongo un ejemplo que os detallo ahora mismo, donde si yo busco copas menstruales, resulta que en el local pack en tercera posición me aparece una farmacia y precisamente ese local pack no tiene nada que ver con el ABC-PAC. ¿Por qué? Porque me está apareciendo la farmacia junto con tiendas de salud y belleza. Y precisamente no me aparece ningún snippet de justificación, como por ejemplo viene en la web o algo así. No, pero me aparece vendido aquí. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Copas menstruales. Entonces pincho, me aparece la ficha del negocio y resulta que aparece algo muy curioso y es precisamente que pone search result, o sea, resultado de búsqueda y pone copas menstruales, pincho
y me va a la web de esa farmacia, pero no me va a la página web donde está enlazada la ficha, que es la página principal. No, me va precisamente a la parte de la web donde se están vendiendo las copas menstruales. Y de hecho, si me hago eco del rastro de migas, pone inicio, salud y cuidado personal, después viene productos para la salud sexual y después viene copas menstruales. Es decir, hemos conseguido a través del contenido, a través de la web, a través de la ficha de Google My Business, a través de muchísimas opciones, posicionar a la farmacia para un tipo de producto que no tiene nada que ver con la urgencia, y precisamente gracias a eso aparece en el Local Pack, distinto al ABC Pack, y por tanto permite competir a las farmacias no solamente en temas sanitarios, sino en estos temas que tienen más que ver con la higiene y la salud, donde hay, por ejemplo, droguerías. Es que está también compitiendo en esas posiciones Mercadona, Alcampo, Eroski. Así pues, las farmacias que queréis trabajar por esas vías, focalizaros en esos pacientes proactivos y, muy importante, trabajar vuestra web, los contenidos, junto con la ficha de Google My Business. Por supuesto, seguir trabajando el tema de las reseñas y el link building, y todo ello con un foco claro: demostrar vuestra experiencia, vuestra autoridad en la materia y favorecer la confianza de los clientes potenciales. Y aquí es donde llegamos a un concepto muy interesante, que es precisamente EAT. ¿Y EAT qué es? Bueno, pues viene de las siglas E de experiencia, A de autoridad y T de trust, confianza. Bueno, pues la E de experiencia significa tener al final un alto conocimiento o habilidad en un campo particular. Y entonces ahí Google lo que está evaluando es qué contenido se está creando y si el contenido es creado por un experto en la materia. Con la autoridad, pues tiene que ver con la reputación, particularmente entre otros expertos e influencers en la industria. En pocas palabras, cuando otros ven a un individuo, un sitio web, como la fuente de información sobre un tema y además la enlazan, eso es autoridad. Y bueno, si no la enlazan, pues la citan también, eso lo sabe medir Google. Entonces, eso ayuda a la autoridad. Y luego también está la parte de trust, confianza, que va más sobre la legitimidad, la transparencia, la precisión del sitio web, las reseñas que le han dejado. Entonces, todo está muy intrínsecamente relacionado, ¿no? Todo trabaja de forma conjunta, porque no puedes tener autoridad si no tienes experiencia, y desde luego no puedes construir confianza si no has demostrado antes tener la experiencia y ser reconocido como un experto en tu ámbito de actuación. Bueno, pues todo este concepto realmente es valorado gracias a unos evaluadores humanos que miden realmente la calidad que se muestran los resultados de Google. Y para eso hay un documento de 168 páginas donde vienen todas las directrices que estos evaluadores tienen que tener en cuenta a la hora de medir los resultados. Y entonces estos evaluadores van midiendo los diferentes contenidos, y esa información se la pasan al algoritmo, y entonces el algoritmo es capaz de ir aprendiendo y de esa manera ir aplicando lo aprendido en el resto de páginas web para decidir si realmente tiene un EAT válido o no. Pero no pensemos que EAT es un factor de posicionamiento, que cambio una cosa y de repente ya he mejorado y aparezco los resultados. No, este concepto está condicionado por multitud de variables. Entonces, bueno, al final lo que tú tienes que trabajar es precisamente con un foco en demostrar esa experiencia, esa autoridad y esa confianza. ¿Y por qué el EAT es importante en el sector salud? Bueno, y no solamente en el sector salud, sino también en el sector financiero. Bueno, porque realmente se trata de temas que es lo que se llama YMYL, que es Your Money or Your Life, es tu dinero o tu vida. Es decir, temas que son muy críticos. ¿Por qué? Porque en temas financieros tú puedes realmente decidir invertir en algo porque has leído en una web que ese producto financiero es la bomba y que te vas a hacer rico en un mes, y como realmente en los productos financieros hay mucha letra pequeña, ¿cuánta gente no se habrá arruinado haciendo caso a alguno que decía que haciendo algo, ya os digo, ibais a ganar muchísimo dinero? Bueno, pues al final Google lo que intenta es filtrar ese tipo de información y mostrar contenidos
que él entiende que realmente están escritos con gente de autoridad, relevancia, que tienen experiencia y de esa manera que el usuario no meta la pata. Bueno, pues esto es en servicios financieros, pero también están en el servicio de salud, porque si tú, por ejemplo, eres una mujer diabética y resulta que estás pensando en tomar algún tipo de medicamento y resulta que ese medicamento tiene un alto nivel de glucosa y lees una documentación que te dice que, bueno, que lo puedes tomar a kilos, bueno, pues la verdad es que esta persona se podría encontrar con un problema. Y bueno, y es que, fijaros, tenemos un ejemplo muy claro. Si recordáis, cuando empezó todo el tema de la pandemia, Donald Trump, que es una persona, podemos decir, relevante, con autoridad, presidente de los Estados Unidos, una persona con experiencia en el mundo empresarial, resulta que recomendó que la gente se inyectara lejía. Y nos encontramos con que hubo gente que se inyectó lejía para combatir al coronavirus. Entonces, ¿realmente Donald Trump es una persona que tiene la autoridad en el sector salud suficiente como para que Google muestre sus resultados si alguien busca cómo combatir el coronavirus? Pues la verdad es que no. O sea, puede tener mucha autoridad, puede tener mucha relevancia, pero no en el ámbito que nos aplica. Entonces, Google lo que quiere es precisamente evitar mostrar pues comentarios o contenidos que haya generado alguien que se le haya ido la pinza en un determinado momento, como fue el caso de Donald Trump, que de hecho fue algo muy comentado. Entonces, ya os digo que el EAT es muy importante y precisamente es más relevante precisamente en aquellos sectores que son del tipo Your Money o Your Life. Entonces, resumiendo, EAT no es ningún concepto nuevo de SEO, de hecho se habla de él desde el año 2013-2014, no es un factor de ranking directo, no se trata de poner una keyword o hacer una optimización y que de repente aparezcan tus resultados, tampoco se trata de una actualización del algoritmo, aunque no quiere decir que diferentes momentos de actualización del algoritmo se hayan basado bastante en este concepto del EAT, y tampoco es una métrica, o sea, no se puede decir, yo es que tengo un EAT de 8/10, para nada, aunque empieza a haber empresas que de hecho han creado el concepto GAS, Google, algo así, Google Authority Score, sí. Entonces, bueno, pues son cosas que hacen las empresas pues para intentar precisamente tangibilizar estos conceptos que pueden ser abstractos, pero realmente no es una métrica que ahora mismo Google esté llevando a cabo. Ya os digo porque tiene en cuenta multitud de factores. Y bueno, ¿qué armas tienes tú en la mano precisamente para mejorar ese ad? Bueno, pues el tema de las reseñas, porque las reseñas el usuario al final habla de su experiencia en primera persona. Y también las reseñas en plataformas de tercero. Todo esto es crítico porque al final el 96% de los encuestados deciden no visitar un negocio cuando leen algo que no les gusta en Internet. Por tanto, esto es súper relevante también a nivel de ad. Preguntas y respuestas. Tú en la parte de preguntas y respuestas de tu ficha de Google My Business puedes demostrar todo tu conocimiento y autoridad en una materia. El tema de las señales on page de tu web, importantísimo, meter la información de contacto, que se vea que eres una persona de confianza, que tienes una dirección, un lugar donde las personas pueden acudir a verte, la sección de fax, preguntas y respuestas también dentro de la web. También en el etiquetado de la web, el esquema también es muy interesante. Por supuesto, y ya lo enunciábamos anteriormente, el tema de los enlaces a tu dominio, porque eso te demuestra autoridad frente a terceros de la industria. Las fotos que subes a tu web, y ya no solo las fotos, sino los vídeos que subes a tu web y a tu ficha de Google My Business, porque al final, si tú resulta que dices que sabes hacer algo, como es, por ejemplo, análisis de sangre o análisis de glucosa, si tú precisamente muestras fotos o vídeos de cómo lo haces, eso también ayuda a Google a hacerse una idea y demostrar que tienes autoridad en esa materia. Por supuesto, y siempre lo hablamos, las categorías que establezcas en tu ficha de Google My Business, junto con los servicios y productos que incorpores, tanto en la parte de la ficha de Google My Business como en la parte de la web, también Google lo lee y le hace entender de qué va tu negocio, y entonces si tú puedes dar respuesta a esas búsquedas que está haciendo el usuario, y más en temas tan críticos como la salud.
También las publicaciones en Google My Business y las que hagas en tu web, en el blog. Y también no te olvides de la información del equipo de profesionales con los que trabajas, porque en el sector salud, si son profesionales que tienen un background, un currículum interesante, no te olvides de ponerlo, porque todo eso ayuda. Así que nada, ya hemos visto que las farmacias realmente ahora mismo les aparecen sobre todo en el ABC Pack, pero hay realmente muchas oportunidades para aparecer en local packs diferentes donde la proximidad no sea tan relevante y por tanto podáis posicionaros para esos clientes proactivos que buscan mejorar y estar siempre en un estado de salud óptimo. Pero recordad que entonces trabajéis todos vuestros contenidos y todo vuestro ecosistema online de vuestro negocio demostrando que tenéis experiencia, autoridad y que sois dignos de confianza. Pues nada, señores, hasta aquí el tema de hoy. Creo que ha sido un tema muy interesante y que espero que en el caso del sector salud y de las farmacias, si me estáis escuchando, lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues aquí, Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.